Saltó con tanta fuerza que su zapatilla explotó y por poco destroza su rodilla. Cayó al suelo de inmediato. Parecía haber hiperextendido la pierna. Quedó tendido sin poder levantarse. 4 años después, su cuerpo estaba recuperado. Físicamente no tenía problemas, pero aún así se negó a jugar. Sus palabras fueron frías, desconcertante. No me siento como Zion. De ser un fenómeno de la naturaleza pasó a un colapso mental que nadie vio venir. Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que retroceder en el tiempo. Todo comenzó en 2016. Zion Williamson apenas tenía 16 años, pero ya estaba construido como un linebacker. 1,98 m de estatura, 125 kilos de puro músculo. Y lo más increíble es que se movía como un base. No se trataba solo de que hiciera mates, era que los hacía detonar. Mates de molino de viento, giros de 360 grados, volcadas violentas contra el tablero, en gimnasios escolares que parecían no poder soportar semejante espectáculo. Una vez incluso despegó desde apenas dentro de la línea de tiros libres y destrozó un tablero por completo. Sus mixtapes se hicieron virales. Las filas de gente para verlo jugar rodeaban las canchas de secundaria. Drake llegó a publicar en Instagram una camiseta de su instituto, y hasta el propio presidente Barack Obama fue a verlo en vivo. Zion no era solo un show de highlights, también era sorprendentemente eficiente. En su último año en la secundaria lanzó con casi un 72% de acierto en tiros de campo. No era solo un volador, era una fuerza dominante y polida. En 2018 se comprometió con la prestigiosa Universidad de Duke, y en su primer partido universitario dejó claro que no había exageración. 28 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en apenas 23 minutos. A lo largo de esa temporada promedió 22,6 puntos, 8,9 rebotes y un 68% en tiros de campo. Tenía el cuerpo de una superestrella NBA, la apariencia de un código de trucos en la NCAA y una expectación global como pocas veces se había visto. Entonces llegó el 20 de febrero de 2019, Duke contra Carolina del Norte, el clásico universitario más grande del baloncesto. Apenas habían pasado 33 segundos de juego cuando Zion apoyó su pie, su zapatilla estalló y él se desplomó en el suelo, llevándose la rodilla entre las manos. El estadio enmudeció. El propio Obama, presente en el partido, abrió los labios sorprendido. Su zapato se rompió. Por suerte solo se trató de un esguince, pero la pregunta comenzó a circular por todos lados. ¿Era su cuerpo demasiado poderoso para el baloncesto? Ese mismo año, en 2019, Zion fue elegido número 1 del draft por los New Orleans Pelicans. Y no fue visto solo como un jugador, lo presentaron como un salvador. Antes de debutar en la NBA ya había firmado un contrato histórico. $75 millones con Jordan Brand, el acuerdo de zapatillas más grande para un novato en toda una década. Y no se quedó ahí. Gatorade, Mountain Dew, NBA 2K, Panini. Zion se convirtió en una máquina de marketing de la noche a la mañana. ESPN lo catalogó como el novato más vendible desde LeBron James. De hecho, tuvo su propio modelo de zapatillas antes de haber jugado siquiera 10 partidos en la NBA. Era sin duda el prospecto más esperado desde LeBron, y las marcas apostaron todo a su estrellato. Para el inicio de su temporada de debut, Zion ya valía más de $100 millones en papel. Los Pelicans vendieron todos sus abonos anuales por primera vez en años, y la audiencia televisiva de la liga se disparaba cada vez que Zion estaba programado para jugar. Pero entonces volvió a suceder. Una lesión de menisco. Se perdió los primeros 44 partidos de su temporada como novato. Y cuando al fin regresó, en enero de 2020, lo hicieron jugar con límite de minutos. Apenas 18. Aún así, en ese corto tiempo anotó 22 puntos. La expectación no había sido exagerada. En sus primeros 19 encuentros como profesional, Zion promedió 23,6 puntos, 6,8 rebotes y un 58% de acierto en tiros de campo. Era auténtico, se veía como la superestrella que todos esperaban. Y en su segundo año en la liga, Zion fue todavía mejor. Promedió 27 puntos, 7,2 rebotes y un 61% de acierto en tiros de campo. Fue elegido para el All-Star Game y se convirtió en el jugador más joven desde LeBron James en superar los 25 puntos por partido con más del 60% de efectividad en sus lanzamientos. Un auténtico jugador franquicia, sin discusión alguna, e incluso llegó a ser el cuarto titular más joven en la historia de un juego de estrellas. Pero cuanto más alto parecía
conseguía volar, más empezaba su cuerpo a romperse. Las primeras grietas apenas se asomaban. Al inicio de la temporada 2021-2022, las lesiones comenzaron a acumularse. Primero molestias en un dedo del pie, después una distensión en el isquio, luego una inflamación persistente en la rodilla que no desaparecía, hasta que llegó el golpe devastador. En el verano de 2021, durante un entrenamiento fuera de temporada, Zion se fracturó el pie derecho. El problema no fue solo la lesión, sino la forma en que la franquicia lo manejó. Absoluto silencio. Nada de comunicados de prensa, ninguna actualización médica, simplemente vacío. Vamos a dar un pequeño descanso. Si estás viendo esta historia y quieres llevar tu propio juego a otro nivel, hay un recurso que no puedes perderte. Se trata de un ebook especializado en cómo mejorar tu tiro en baloncesto, con técnicas, rutinas y consejos prácticos que usan jugadores de élite. Ya sea que estés en la cancha de tu barrio o compitiendo en ligas más serias, dominar el tiro puede cambiar tu impacto en el juego. El enlace está en la descripción, échale un vistazo porque realmente marca la diferencia. Y ahora volvamos. Las semanas se convirtieron en meses antes de que el público supiera lo que había ocurrido. Zion se mantuvo completamente callado, sin entrevistas, sin sesiones con la prensa, sin imágenes de rehabilitación, y cuando por fin apareció sentado a pie de pista en diciembre, el impacto fue inmediato, se veía enorme. Los reportes afirmaban que había llegado a superar los 145 kilos de peso. Se filtraron fotografías en internet y los fanáticos bromeaban diciendo que parecía un liniero defensivo de la NFL. Otros, sin embargo, no lo tomaron como una broma. Incluso leyendas de la NBA intervinieron. Charles Barkley y Shaquille O'Neal lo ridiculizaron en vivo durante el programa Inside the NBA. Shaq comentó: "Si nosotros hubiéramos tenido ese cuerpo, jamás hubiéramos dejado de jugar". Y Barkley añadió con ironía: "Parece como si Shaq y yo hubiéramos tenido un hijo". El internet fue despiadado, y lo peor de todo, Zion no jugó ni un solo partido en toda esa temporada. No había un calendario oficial de recuperación, ninguna actualización concreta, solo historias enigmáticas en Instagram y un silencio absoluto por parte de la directiva de los Pelicans. Tiempo después, incluso su propio preparador físico admitió que Zion no estaba listo mentalmente para regresar. Entonces comenzaron a estallar los rumores. Algunos decían que no confiaban en el cuerpo médico de los Pelicans, otros aseguraban que había desaparecido por completo durante la rehabilitación sin comunicarse con el equipo, y varios periodistas insinuaban que en realidad quería salir de Nueva Orleans de una vez por todas. Lo más sorprendente, incluso después de haber recibido el alta médica durante meses, Zion seguía sin volver. No estaba lesionado ya, pero tampoco era Zion. Y justo cuando el ruido mediático estaba en su punto más alto, Zion regresó. En la temporada 2022-2023 volvió a ser dominante. El 1 de diciembre le encestó 33 puntos a Toronto, 2 días después 35 contra los Spurs. El 7 de diciembre un doble-doble de 29 puntos y 10 rebotes en apenas 31 minutos. Y el 9 de diciembre cerró un partido contra Phoenix con un windmill en los últimos segundos, pese a que ya ganaban por una amplia diferencia. Algunos lo llamaron una falta de respeto, pero Zion respondió: "Ese mate fue para la ciudad". Estaba jugando con poder, con alma y con propósito. Atacaba el aro con Eurosteps en medio del tráfico, empujaba a los defensores bajo el tablero como si fueran muñecos, absorbía el contacto y finalizaba jugadas como una locomotora, y lo hacía parecer sencillo. En su mejor momento promedió 26 puntos por partido, 4,6 asistencias, 7 rebotes, 1,1 robos y un 60% de acierto en tiros de campo. Incluso lideró la liga en puntos en la pintura, superando al mismísimo Giannis Antetokounmpo. Se convirtió en el primer jugador desde Shaquille O'Neal en promediar más de 25 puntos con más de un 60% de efectividad tras 25 partidos o más. Con Zion en la cancha, los Pelicans se convirtieron en el mejor equipo de la conferencia oeste. Lograron un balance de 23 victorias y 13 derrotas mientras él estaba activo. Y Zion no solo estaba acumulando estadísticas, estaba liderando. Llamaba jugadas, hablaba en defensa, se lanzaba al suelo por balones sueltos. Parecía un candidato legítimo al MVP. Todo encajaba. Finalmente estaba cumpliendo la promesa que había arrastrado desde la preparatoria. Pero entonces... ¡boom! El 2 de enero de 2023, otra vez. Lesión en el tendón de la corva. Dijeron que estaría fuera unas semanas, pero esas semanas se transformaron en meses, sin juego de estrellas, sin regreso en marzo, sin playoff. Lo más desconcertante era que lo veíamos entrenar.
Estaba haciendo mates en el calentamiento, corriendo ejercicios de cancha completa en las prácticas. Las cámaras capturaban cada detalle, se le veía fuerte, listo, explosivo y aún así no jugaba. Cuando más importaba, Zion no estaba allí. En abril de 2023, en el play-in contra Oklahoma City Thunder, Zion estaba en la cancha, pero solo en los calentamientos. Volcaba con violencia, encestaba tiros en suspensión, se movía como si estuviera preparado para dominar. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿por qué no está jugando? La respuesta de Zion dejó a todos atónitos. Físicamente estoy bien, pero no voy a salir ahí hasta sentirme como Zion. Los aficionados estallaron. Se sintieron traicionados. Stephen A. Smith lo destrozó en televisión nacional. En redes sociales todo el mundo hablaba de la supuesta transformación física y pérdida de peso de Zion. Incluso sus propios compañeros parecían desconcertados, porque ya no se trataba de una lesión ni de una rehabilitación. Lo veíamos haciendo windmills en la línea de calentamiento y después sentado en el banquillo durante un partido de vida o muerte. El internet ardió. Memes, críticas, burlas. Uno de los tweets más virales decía: este tipo cree que es Batman esperando la vibra correcta para salvar Gotham. El entrenador Willie Green declaró que lo necesitaban en la cancha. Brandon Ingram mostraba frustración. CJ McCollum en silencio. Y detrás de las cámaras, los susurros crecían cada vez más. ¿Había abandonado Zion a su equipo? ¿Tenía miedo de volver a lesionarse? ¿O algo peor? ¿O simplemente había desconectado mentalmente? Algunos insiders aseguraban que llevaba semanas con el alta médica, pero que se negaba a vestirse hasta sentirse con plena confianza. Incluso los analistas de la NBA estaban confundidos. JJ Redick, su ex compañero, lo calificó de falta de liderazgo. Otros lo describieron como algo sin precedentes. Un jugador físicamente apto para hacer mates espectaculares, pero incapaz de competir en un partido oficial. Para empeorar las cosas, Zion fue captado riendo en el banquillo durante aquella derrota. Una imagen que se volvió viral por todas las razones equivocadas. Ya no se trataba de lo físico, era psicológico. La temporada de los Pelicans se perdió por completo, y con ella la reputación de Zion sufrió un golpe devastador. No solo por no haber jugado, sino por lo que eso revelaba sobre su estado mental. Pero los problemas de Zion apenas estaban comenzando. En junio de 2023 volvió a ser tendencia en todo el mundo, y otra vez por los motivos equivocados. Una actriz de cine para adultos comenzó a publicar capturas de pantalla, videos y acusaciones explosivas. Afirmaba estar embarazada de él, aseguraba que le pagaba una mensualidad y lo amenazaba con divulgar material privado si no respondía. El escándalo dominó los titulares. Dr. Zion se convirtió en tendencia mundial, pero no por sus mates, no por su regreso triunfal, no por su baloncesto, sino por el drama, el caos y la humillación pública. Y no quedó ahí, otras mujeres salieron a dar su versión, alegando mensajes, dinero y relaciones caóticas. Una aseguró que Zion le había prometido un apartamento en Nueva Orleans. Otra mostró supuestas pruebas de que mantenía contacto con ella desde hacía más de un año. La bola de nieve creció a toda velocidad. Zion no dio ninguna respuesta pública. Los Pelicans guardaron silencio y la NBA, perpleja, observaba un silencio como todo se derrumbaba fuera de la cancha. Incluso Skip Bayless llegó a decir: la carrera de este chico está en peligro, y no solo por las lesiones. En ESPN los debates se encendieron. ¿Necesitaba Zion un nuevo equipo o un nuevo círculo de personas a su alrededor? Shannon Sharpe fue aún más tajante, describiendo su situación como una espiral de banderas rojas. Mientras tanto, los hechos eran innegables. Zion todavía no había jugado una temporada completa, ni una sola. Para el final de la campaña 2023-2024 ya se había perdido más del 60% de los partidos posibles desde que fue drafteado. En total, 194 encuentros ausentes en apenas 4 temporadas. Y lo peor es que el ruido fuera de la cancha comenzaba a sonar más fuerte que sus highlights. Algunos fanáticos le dieron la espalda, otros mantenían la esperanza, pero todos coincidían en la misma pregunta. ¿Estábamos presenciando el mayor talento desperdiciado desde Greg Oden? Entonces llegó el regreso. En la temporada 2024-2025 Zion volvió más ligero, más delgado y mucho más enfocado. Los reportes aseguraban que había bajado casi 12 kilos durante el verano, gracias a una dieta renovada, entrenamientos dobles diarios y una disciplina mucho más estricta. Incluso contrató un chef privado y un preparador físico a tiempo completo.
Se presentó al campo de entrenamiento antes que nadie, asistió a cada práctica y según fuentes internas hasta el propio staff de los Pelicans estaban sorprendidos. Se ve como no lo habíamos visto desde su año de novato y en enero de 2025 explotó. 36 puntos y 9 rebotes contra Sacramento. Luego 32, después 31, luego 34 puntos en partidos consecutivos. Promedió casi 28 puntos en ese mes, con un 60% de acierto en tiros de campo. No solo anotaba, atacaba desde el bote. Encontraba a los tiradores abiertos en las esquinas y llegaba a la línea de tiros libres una y otra vez, con más de 8 intentos por partido. Su resistencia en las segundas mitades era notablemente mejor. Jugó varios encuentros de más de 35 minutos sin mostrar fatiga, y en esa defensa se notaba el cambio. Sus rotaciones eran más rápidas, su esfuerzo en los closeouts mucho más intenso. Su esfuerzo con las ayudas defensivas y en las rotaciones era evidente, y en un partido clave contra Los Ángeles Lakers, el 6 de febrero, Zion se lució en cadena nacional. 30 puntos y 8 asistencias, superando a Anthony Davis y silenciando a sus críticos. No era solo un regreso, era dominancia. Por primera vez en más de 2 años disputó 10 partidos consecutivos sin perderse ninguno. Fue seleccionado nuevamente para el All-Star Game y lideró a los Pelicans en una racha de 6 victorias seguidas. La ofensiva del equipo subió hasta estar entre los 5 mejores de toda la NBA. Zion volvió a ser protagonista en los highlights, pero ya no solo por sus mates explosivos. Ahora aparecía en sprints de cancha completa, tapones desde el lado débil, rebotes ofensivos convertidos en segundas oportunidades y jugadas de esfuerzo que cambiaban el partido. Incluso registró un récord personal en asistencias durante ese tramo, mostrando una madurez como generador de juego que nunca había enseñado antes. No era solo espectáculo, era sustancia. Y entonces la pregunta volvió a aparecer. Estamos viendo al verdadero Zion, de los mates virales a los sueños rotos, de la gloria al colapso y de ahí a un renacimiento inesperado. La historia de Zion Williamson está lejos de terminar. Pero dime tú, ¿crees que todavía tiene lo necesario para convertirse en una superestrella o será recordado como el mayor ¿qué hubiera pasado si? De la NBA? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete si eres nuevo y nos vemos en el próximo video.